Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liébano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cátedra Procesal, una realización de Ámbito Jurídico de Legis y Álvarez Liébano Lacerna. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, soy su director de litigios y formación de Álvarez Liébano Lacerna, y hoy nos acompaña nuevamente el doctor Leonardo Corredor Avendaño, juez laboral de carrera, ex magistrado de Tribunal Superior y actualmente magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Con el doctor Leonardo ya habíamos conversado en un episodio anterior sobre los antecedentes y la construcción de la iniciativa legislativa de la Corte para dar a luz al nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy vamos a hablar en particular de algo que es característico de este nuevo código y es el nuevo paradigma probatorio dentro del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Doctor Leonardo, bienvenido de nuevo, muchas gracias. Hola Carlos Arturo, muy complacido de estar en este escenario. Un saludo muy especial a todos los teleaudientes, a toda la teleaudiencia que nos acompaña en cualquiera de las horas en este contenido asincrónico. Muy bien, muchas gracias, doctor Leonardo. ¿Qué nos trae este nuevo Código Procesal del Trabajo en temas probatorios? ¿Cuál es ese nuevo paradigma probatorio? Hay varias novedades y lo anticipo, muchos empleadores están muy asustados con este nuevo código. No, pero tranquilos. El tema se supera con la calidad de los abogados. Yo creo que aquí Carlos Arturo es uno Muy bien. de los representantes más emblemáticos de esa generación contemporánea de abogados Muchas litigantes. gracias por esas palabras, doctor. ¿Qué cambia en este nuevo paradigma probatorio? Bueno, es que no solamente es el paradigma en materia probatoria, es un paradigma propio del código. Desde hace 70 años, cuando se expide el decreto 2158, se venía con una característica del proceso del trabajo o los juicios del trabajo, que era la celeridad, una celeridad que podría ser una finalidad poco inconclusa, pero que la técnica legislativa y el propósito del legislador en un escenario, en el primer escenario, que fue el de la ley 1149, fue convertirlo, más allá de la agilidad en el trámite, de un garante de derechos fundamentales. Y con la ley 2452 se retoma, se moderniza, y ese nuevo paradigma entra a ser un juez, primero, una herencia de la protección de derechos fundamentales. Pero sobre todo, y eso hay que resaltarlo, el juez deja de ser una autoridad netamente resarcitoria, netamente indemnizatoria. El juez laboral comienza a ser un reconstructor positivo de relaciones. Yo me imagino que eso tendrá mares de tinta y tiempos para tratarse. Sin embargo, para los efectos que nos interesan, ese nuevo paradigma hace que el juez deba razonar de una nueva forma y que aplique medidas de igualdad por compensación, que es la que no nos gustan, porque se siente o se da la impresión de que eso es una carga contra el empleador, que es la parte fuerte de la relación. Sinceramente, pues en eso es lo que vamos a diverger, esos miedos que yo creo que aquí los vamos a superar. Eso será motivo de otro episodio. Exacto. Si se mantiene esa desigualdad procesal. Claro, pero en el régimen probatorio obviamente van a haber diferentes episodios, esos son como diferentes estadios en los cuales pues el juez van a llegar, porque obviamente la actividad del juez va a arrancar desde el momento en que se trabe la litis, y obviamente eso se va a prolongar hasta el momento en que profiere la sentencia. Entonces ese iter processalis, que es ese escenario donde vamos a tener miedo, por lo cual no va a ser miedo, porque pues el juez obviamente va a ser protector de relaciones laborales, sin lugar a dudas, protector de los derechos de los trabajadores,
pero no va a llegar al extremo, a un extremo nocivo en el cual vitupere los derechos fundamentales. Básicamente cuando autores foráneos del derecho fundamental a la justicia del trabajo, no va a ser únicamente del lado del trabajador, el empresario también tiene derechos fundamentales dentro de la justicia del trabajo, no es que se le margine ni más faltaba. Obviamente que el trabajador va a tener más garantías porque son precisamente esas medidas de igualdad por compensación, pero no es que se le vaya a cercenar al empleador ni más faltaba. Y en materia probatoria, lo que se hace por parte del juez, el cambio va a ser disciplina procesal. Ténganlo en cuenta, es disciplina procesal para, sobre todo, aquellos que tienen esos criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. Ojo con eso. Ese es el parte del nuevo paradigma. Esas dos palabritas, si nos llevamos esas dos palabritas en todo este capítulo, la tenemos clara. Disponibilidad y facilidad probatoria es la clave. O sea, carga dinámica de la prueba, donde un empleador seguramente tiene mayor, por supuesto, mayor facilidad de aportar documentos, de aportar información, además de los registros que ya por ley debe llevar un empleador. Horas extras ahora con la nueva código, la nueva Con la reforma. reforma laboral y otras cosas. ¿Cómo más se va a ver reflejado ese cambio de paradigma? Bueno, es que ese cambio de paradigma es acentuar de una mejor forma esa duplicidad que llevaba al juez del trabajo en sus juicios. ¿Por qué esa duplicidad? Porque desde el año 48 existía la cláusula de la libre formación del convencimiento como estándar de prueba. Sin embargo, como veníamos influidos del código, en ese momento el Código Judicial, posteriormente el Código de Procedimiento Civil, y ahí lo dejamos como etapas heredadas. Código Judicial, desde que se emite el Código Procesal, o sea, el año 48 hasta el año 70. El Código de Procedimiento Civil desde el año 70 hasta el año 2016, que es cuando entra en vigencia el Código General del Proceso, por ejemplo, en circuitos judiciales como el de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales. Pereira y, y colaterales. Y la nueva época va a ser a partir del 2026, desde la semana de Pascua del 2026. ¿Por qué? Porque se rompe o se da ese divorcio, o si se le quiere llamar esa emancipación del procedimiento del trabajo respecto de la aplicación del código y sobre todo, el Código General del Proceso, y sobre todo esa autonomía que quiere lograr. Entonces, ese va a ser el cambio fundamental. El juez laboral va a estar menos atado al código general del proceso o a la aplicación de un proceso común. Y lo que implica también es que su mirada probatoria va a cambiar. ¿Cuál es la mirada probatoria que hoy tenemos en el Código General del Proceso? La sana crítica. Que la sana crítica nosotros la teníamos asociado, es que libre formación y sana crítica es lo mismo. No, aunque tengan raíces comunes, no es lo mismo. Las métricas probatorias no son iguales. La sana crítica obviamente va a tomar en cuenta las máximas de la experiencia. Sin embargo, el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social va a heredar algo que es los principios científicos que inspiran la crítica de la prueba, el comportamiento procesal de las partes y las circunstancias relevantes del pleito. Nótese que a diferencia de ese estándar probatorio, la sana crítica parte de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica, que uno a veces hereda poquitas reglas de la lógica. Sin embargo, vienen aunadas a un criterio que se llama la apreciación conjunta, que en la sana crítica existe y es obligatorio para el juez. Mientras tanto, en el Código Procesal del Trabajo para el juez laboral, esa circunstancia no lo amarra, no lo ata en función de ello. Entonces, pues, es claro y es evidente que esos estándares probatorios son diferentes y que en consecuencia el juez va a obrar de otra forma. Inclusive me aventuro a decirte algo. Muchas veces en el derecho probatorio, la regla de exclusión se pregonaba respecto de la prueba ilícita y era característica de los juicios penales, en algunos juicios civiles y en una mínima proporción en los jueces laborales. ¿Por qué? Porque es un criterio que es propio del proceso penal donde la oposición de la prueba es personal. A pesar de que en la oral pueda existir esa circunstancia,
podemos hablar que el juez laboral tiene la potestad de generar regla de exclusión frente a prueba legal. ¿Por qué? Porque puede descartar medios de prueba y puede generar su libre formación del convencimiento a partir de unos medios de prueba en particular, descartando otros en su valoración, pero en su análisis sí los tiene que integrar y tiene que decir de manera motivada y expresa por qué los excluye. Entonces, ese comentario yo lo hago porque es muy raro ver en el derecho probatorio laboral decir que hay una regla de exclusión de prueba legal. Inclusive yo podría decir, puedo que esto sea una herejía Mm. en el proceso común, pero puede existir porque la libre formación del juez lo posibilita, como está el probatorio en lo laboral. Eso es muy interesante y toca, además, doctor Leonardo, pues digamos, las fibras más íntimas de lo que es administrar justicia propiamente. Desde el punto de vista de las partes y los que somos litigantes, nos cuestionamos mucho eso. ¿Cambia algo en este nuevo código respecto del juez frente a la prueba? O sea, ya no va a ser una valoración probatoria de cierta manera neutral sobre lo que sea la capacidad demostrativa de una determinada prueba, precisamente, o el juez va a tener, digamos, otros elementos para analizarlo con algún otro enfoque, porque eso es algo en lo que muchos de los que somos litigantes y algunos de los que somos litigantes de empleadores, por ejemplo, tememos que el juez ya no tenga una cierta neutralidad en la valoración de la prueba y, eh, digamos, concluya de la prueba lo que la prueba le dice, sino que tenga otro enfoque tratando de buscar en la prueba algo eh, predeterminadamente. No sé si me hice comprender, No, doctor Leonardo. sí, no, plenamente. Carlos Arturo, en ese punto creo que en redes sociales, en diferentes escenarios, hemos tenido unas discusiones que nos hacen ver a veces que estamos en polos opuestos de la mirada. Mientras tú ves un 6, yo veo un 9. Eso no, Hay que ambientar a la comunidad que nos está escuchando claro, que muchas de estas conversaciones las hemos tenido en LinkedIn. claro. Los invitamos a que sigan a nuestros invitados en LinkedIn porque por ahí A que te sigan a ti, me sigan a mí, nos sigan a nosotros y a todos. se comparte mucha información positiva en esas redes Desde sociales luego. profesionales. Y para ello no, yo tengo que darte una respuesta. Mm, la garantía del juez no es la neutralidad. ¿Por qué? Porque todos los jueces, todos, absolutamente, tienen o se identifican con ciertas categorías y prácticamente hay preconceptos. Eso sí es obvio. Hay jueces que pueden estar de la mano del equilibrio económico, otras que pueden estar dentro de la sostenibilidad, otros que pueden ser o pueden tener algún tipo de afinidad con los trabajadores. Por eso esa categoría no es la garantía del juez. Filosóficamente, yo aquí me moro un colega mío, que es el doctor Carlos Freddy Aracú, que trabajó mucho el tema de tres categorías. La También, imparcialidad, también maestra, también magistrado maestro auxiliar. auxiliar. Sí. Sí. Él trabaja tres categorías: neutralidad, imparcialidad y objetividad. La garantía del juez no es ni la neutralidad ni la imparcialidad, porque partimos de ese presupuesto con el cual nosotros hemos discutido mucho. Si las garantías o el desequilibrio o la desigualdad se intenta proteger desde la norma sustancial, pues necesariamente la norma deja de tener esos tres criterios de generalidad, impersonalidad y abstracción. ¿Por qué? Porque tiene ciertas inclinaciones. Al juez le puede ocurrir lo mismo, entonces no sería una garantía. La garantía del juez respecto de las partes, y son para las dos, para trabajadores y para empleadores también, es la objetividad. Una objetividad que se plasma en que los actos del juez son transparentes, son objetivos, son públicos. Toda su motivación, toda su valoración y toda la instrucción procesal es transparente, abierta y objetiva. La característica que va literalmente a generar la confianza de las partes. Y eso mira que el código es muy,
muy incisivo, de en línea a línea, desde el artículo primero hasta el artículo 331, de que el juez es objetivo y transparente para las partes. Cada control, cada acto de disciplinamiento, sobre todo en lo probatorio, mira que tú lo hacías en mención de, oiga, ya nos va a tocar llevar registros, oiga, el juez nos va a valorar eso, oiga, el juez nos va a castigar cierta Actitudes, actitudes, exactamente, pero ese castigo, que yo no lo llamaría castigo, yo lo llamaría aconductamiento procesal. Es transparente y tiene que ser inmediato. Entonces, hombre, si contestaste mal la demanda, ¿cuál es el acto a seguir? El acto que te va a controlar y que te va a mirar eso es el acto que te califica la demanda. Si tú tienes un comportamiento procesal, va a estar generado en las audiencias, en la práctica de pruebas y, lógicamente, cuando esas consecuencias vayan a obtenerse, también en las sentencias se van a ver reflejadas. Entonces, esa objetividad y esa transparencia del juez respecto de las partes va a ser la mayor garantía. No tanto la neutralidad, más la objetividad, que esa objetividad sí no va a tener ningún tipo de sesgo. Muy bien, doctor Leonardo, muchas gracias. El doctor Leonardo además es docente universitario, por supuesto sabe de lo que habla. Podremos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero es un gusto escucharlo. Propio de la Eh, dialéctica, Carlos Arturo, muchas Muchas gracias. Así es. Se nos acaba el tiempo, por supuesto. Invitaremos al doctor Leonardo a que de nuevo nos acompañe en estos escenarios. Hasta aquí, muchas gracias los que han estado conectados escuchándonos. Esto es Cátedra Procesal, una realización de ámbito jurídico de Legis y Álvarez Líbano Lacerna. Doctor Leonardo, por aquí esperamos tenerlo de nuevo para hablar de estos temas que son inagotables. Desde luego, Carlos Arturo, con muchísimo gusto atenderé la invitación. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano Lacerna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.